Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Buenas noches a todos, bienvenidos a La Ventana. Hoy vamos a empezar con las tapas del Nuevo Diario y La Pericana. Ustedes saben que el Nuevo Diario ya se puede ingresar para ver su contenido. La Pericana es a partir del domingo. Y si nos muestran, el tema principal del Nuevo Diario tiene que ver con el fraude a la ley. Lo que pasó en Córdoba, una persona que pidió cambio de género, lo enviaron a una cárcel de mujeres y terminó violando a reclusas. Cuando se hace fraude, es decir, esta ley es muy importante para luchas que se fueron llevando durante muchísimos años por los derechos, pero cuando se utiliza para engañar a la justicia, engañar a la ley y no hay remedio ante esto, es preocupante. También se habla de todo el tema de narcotráfico. Acá se produjo una reunión muy importante de autoridades a nivel nacional, incluso el subsecretario del Cedronar, y dio algunos conceptos muy importantes en esta semana en donde todos nos hemos visto quizás bastante choqueados con lo que pasó en el triple crimen en Buenos Aires. Por el lado de La Pericana, la tapa es bastante llamativa, es un calendario con todas las fechas que hay, la cantidad de cosas que cada día se celebran por diferentes motivos es realmente impresionante. Una nota alegre, linda para leer. Bueno, esto es parte de lo que puede hacer el fin de semana si quiere entretenerse. Ahora sí, empezamos con el programa, empezamos con La Ventana. Estos son nuestros anunciantes. Auspician este programa. América Mayorista, ATA, Alta Tecnología Alimentaria, Municipalidad de Albardón, Avícola Soles, Barceló Combustibles, Barrick, Municipalidad de Hachal, Bioasis, Broker Andino, Clínica Santa Lucía, Cochería San José, Sociedad Anónima, Municipalidad de la Capital, Colchonería Salmuni, Dulcín, Equimel, Farmacia San Martín de Porres, Foro de Abogados, Fundación Bataller, Municipalidad de Pocito, Glencore Pachón, Gobierno de San Juan, Gonzalo Campos, Municipalidad de Rawson, HG Perforaciones, Colormax, La Marina, Napoli Frío, Municipalidad de Rivadavia, OSDE, Papelería Salomón, Peluquería Gardela, Municipalidad de Santa Lucía, Prevención Salud, Sindicato Empleados de Comercio, Universidad Nacional de San Juan, UPCN y Coqui Torres Sonido e Iluminación. Vamos con la presentación de las noticias. En marzo del año pasado, dichos reconocimientos se llevaron a cabo en 3 ceremonias virtuales, los días 14, 15 y 16 de junio. Bueno, en este momento no hay noticia que le gane al viento, Patricia. Exactamente, un intenso viento comenzó a soplar en horas de la tarde. Primero fue del sector norte, especialmente tuvimos onda, se suspendieron las actividades escolares en los departamentos alejados, precordilleranos específicamente, porque la intensidad comenzó a subir. Pasada las 18 cambió la orientación del viento. En estos momentos tenemos un intenso viento sur que ha provocado caídas de ramas, como así también corte de cables de energía, lo que provocó que numerosos departamentos quedaran sin energía eléctrica. Hay ramas caídas. Hubo un incendio bastante importante en el departamento Sarmiento. Se han quemado 22 hectáreas de pastizales. Gracias a Dios no hubo personas heridas y tampoco animales que quedaran en los corrales presos del fuego. Así que vamos a tener por algunas horas más soplando con ráfagas bastante intensas este viento. Se supone que entre las 3, 4 de la mañana ya comience a ceder y comenzará para el día de mañana la limpieza en la provincia de San Juan. San Martín tenía un partido complejo, tenía que ir a jugar contra Platense, el último campeón argentino, y venía bien, venía en el último minuto 90, ganando 2-1. Finalmente lo empataron. Si uno lo ve antes que empezar el partido, traerse un punto contra Platense es un buen resultado. Por cómo se dio la situación, le faltó lo que le ha faltado en muchísimos partidos, un poco de saber cómo manejar los cierres de partidos que le han costado esos puntos que al final del campeonato duelen y mucho. Empató San Martín 2-2, no es un mal resultado de visitante, es muy poco para lo que se podría haber traído.
Una de las noticias que adelantábamos días atrás y se hizo efectivo en torno a la presentación que hizo el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, en la justicia, en torno a las demandas civiles contra las personas que hicieron falsas denuncias por amenaza de bomba. Hay 2 presentadas, dijo que se van a suceder otras más, especialmente con las personas que son mayores de edad. E indicó también que, bueno, que se está analizando alguna medida específicamente con los menores de edad que han tenido intervención. Y también hizo una sugerencia. Dijo que en la provincia de Córdoba, por ejemplo, se han tomado medidas como no difundir estas amenazas porque a veces provocan un efecto dominó exactamente y se replican. No vas a poder ocultarlo, es decir, cuando sea en el centro cívico, el movimiento a los 2 segundos ya se entera toda la gente, pero en muchas escuelas sí, y no es mala la medida. Exactamente. Dijo que esto quizás pueda ser como en la provincia de Córdoba, que bajó la intensidad de estas llamadas, pero se manifestó preocupado porque dijo, se hicieron jornadas de concientización, se ha demostrado cuánto se ha gastado en la provincia, hay registradas más de 22 denuncias, 17 han sido ya de alguna manera evaluadas y puestas en valor. Son aproximadamente más de 68 millones lo que ha gastado en estos movimientos la policía de la provincia, desplazando efectivos y demás. Por eso dice, hay que tener cuidado, son dineros que podrían ir a otro destino y no específicamente más equipamiento para la policía, dijo, por ejemplo. Hoy el ministro de Economía del país, Luis Caputo, anunció que se había aprobado el RIGI para el proyecto de los azules. Es un proyecto de 2.700 millones de dólares que podría llegar a emplear 3.500 personas. Proyecto muy importante en Calingasta, que tiene características especiales, como por ejemplo, ellos pueden sacar el cátodo de cobre, lo que simplifica bastante la forma de elaboración y principalmente el movimiento de materiales mucho menor. Con lo cual, para azules, entre la noticia del principio de semana, en donde el Banco Mundial, a través de uno de sus organismos, habían hecho convenios, y ahora con el RIGI pica en punta. Es el primer RIGI que se da para un proyecto minero metalífero. Se han dado para el litio, pero no para, por ejemplo, en este caso el cobre, y es el primero para la provincia de San Juan. Esta noche se tenía pensado que la gente del EPSE, la parte de recursos energéticos, trabajara para terminar o avanzar en lo que es la colocación de los paneles solares como las cámaras. Ustedes saben que a lo largo de los 16 kilómetros que tiene la avenida Circunvalación se van a establecer 8 portales con 4 cámaras cada uno que pueden identificar la patente de los autos, la velocidad, como así también advertir a los conductores si hubo un accidente en algún kilómetro previo o posterior por donde van transitando. Y nos decían que, bueno... Ahora ya lo podés ver, ya vas por la circunvalación, en algunos lugares ya te lo están Exactamente, porque ya están instalados por lo menos 4, faltan 4 más. Y esto, dijo, es una manera de empezar a poner el ojo y advertir que la velocidad con la que hay que transitar comienza a controlarse. Por el momento no hay multas, pero quizás sea un paso que se va a dar más adelante cuando ya esté culminada. Y lo que decía específicamente es que están también viendo la posibilidad de colocar otras cámaras, porque muchos de los carteles que colocó hace tiempo Vialidad, que tenía recursos y el mantenimiento, han desaparecido. Es decir, hay gente que los arrancó y se los llevó por el metal. Patricia, hoy en la causa en donde se está principalmente viendo la responsabilidad de la muerte de Julieta Viñales, se esperaba bastante el testimonio del médico que es acusado como responsable de esa muerte. Exactamente, hoy declaró el médico Maximiliano Bapsia, específicamente allí hizo una descripción de lo que fue el tratamiento cuando operó a Julieta, qué pasó después de la operación, cuando a él lo llamaron específicamente porque había tenido una recaída, qué medicamentos le recomendó que se le suministraran posoperatorio, como así también de alguna manera trató de desligar responsabilidades porque dijo, bueno, esto nos afectó a todas las familias, a la de ella y a la mía, quizás a la familia de Julieta más que a la mía, pero dijo que, por ejemplo, Julieta cuando tuvo una recaída ingresó al hospital y allí la gente del hospital no se dio cuenta que tenía la presión alta y que quizás esto habría provocado el desenlace luego de la muerte. De alguna manera trató de justificar su accionar, dijo que hizo más de 1.500 cirugías y no tuvo inconvenientes y que se sentía de alguna manera seguro de su actuación. ¿Pidió disculpas? Lo único que dijo es que realmente esto había afectado a todos. Está bien, pero ¿le pidió disculpas?
Y yo no Yo creo sé que si... después de 5 años, primera vez que declara, tendría que haber empezado con... Sí, no, con el dijo pedido que de él disculpas. lamenta la situación, ¿no? Está bien, una cosa es lamentarlo. Yo no sé si lo lamenta por él o por la muerte. Claro. Pero tenés que empezar pidiendo las No, disculpas del directamente caso. a la madre de Julieta, no, y es más, la mamá de Julieta estaba muy enojada después de escucharlo y específicamente dijo, él tiene 2 hijas vivas y las puede ver y abrazar. Mi hija está en el cementerio. Entonces digo, lo primero es pedir las Disculpas. disculpas que lo tenía que haber hecho hace 5 años. Sí. Y yo creo que hasta que la justicia no dé su sentencia, él no va a cambiar su posición, ¿no? Acá se está jugando su matrícula, su vida y su profesión. Así de simple. Bueno, finalmente la justicia decidió, ya es una cuestión juzgada, que Cristina Fernández de Kirchner no va a tener que pagar en lo civil, en la demanda civil, 22.300 millones que le reclamaban por lo que se considera corrupción en vialidad nacional. Esto es porque la causa no se ha movido durante un tiempo prolongado, esto del 2023. Al no moverse la causa, pidieron la caducidad de instancia, se la han otorgado. Es complejo porque hay quienes sostienen que tendría que haber una legislación que en casos de corrupción nunca tendrían que prescribir las causas, porque puede venir un gobierno y paralizar, tener injerencia en la justicia y paralizar algo y a partir de ahí no se lo puede seguir. Pero bueno, la cuestión que en lo civil no va a tener que pagar, sí en lo demanda, en la cuestión penal sí está el reclamo e incluso los fiscales que están bastante ensañados en buscar bienes han ya encontrado bienes muy importantes tanto de Lázaro Báez como de Cristina Fernández y los otros acusados. Y hay un hecho que es realmente vergonzoso, que está vinculado específicamente a la asistencia. Personal de OCE, empleados, son trabajadores, son obreros, que iban a solucionar un problema de un caño en el barrio Teresa de Calcuta con este viento. Y esta situación llegaron a trabajar en medio del viento y demás de esta situación. Mientras ellos trabajaban, ¿qué hicieron? Vinieron los jóvenes y les robaron. Les robaron material, les robaron parte de sus propiedades que eran mochilas y camperas que habían dejado en la camioneta mientras estaban trabajando. Una situación vergonzosa. Y también otra situación que es realmente incalificable es, ¿se acuerdan de este señor que estaba circulando en bicicleta, haciendo deportes, que cayó y perdió la vida a raíz de un viento? Bueno, la familia está pidiendo que por favor le devuelvan el teléfono. Allí en ese teléfono hay fotos de él y de la familia. Y desgraciadamente, a raíz de ese incidente que le costó la vida, desapareció el teléfono celular. Gente miserable. Y bueno, vamos a ver este informe que preparó Juan Carlos sobre la azucarera de Cuyo. Ustedes saben, esto es hecho con parte de lo que está en San Juan al Mundo, en la Fundación Bataller, y también mejorado con inteligencia artificial. Esto ya es la parte de Luciano. Veamos. La azucarera de Cuyo nació en un momento de gran crisis económica en el mundo y por supuesto también en San Juan. El gobierno cantonista buscaba diversificar la economía y crear puestos de trabajo. Fue en esos años cuando nace la iniciativa de la manufactura del azúcar a partir de la remolacha. La azucarera de Cuyo fue una entidad privada apoyada por los gobiernos cantonistas. El complejo industrial funcionó entre 1927 y 1935 en la Villa General Sarmiento y aún se pueden ver lo que quedó de las construcciones cuando uno viaja a Mendoza por la Ruta 40 poco antes de llegar a la entrada de Media Agua. El complejo estaba estratégicamente emplazado entre las vías del ferrocarril y la ruta. La industria procesaba la remolacha azucarera produciendo azúcar de buena calidad y a bajo costo. Además, las caleras aledañas de los berros le proporcionaban la cal necesaria para el proceso de elaboración del azúcar. La empresa contaba con 8.816 hectáreas, de las cuales 35 correspondían al complejo edilicio y el resto al cultivo. Fue un emprendimiento de gran envergadura que impuso cambios sociales y productivos. La población del departamento Sarmiento creció de 3.108 habitantes en 1914 a 8.231 en 1947. Ahora bien, si todo era tan perfecto, ¿por qué fracasó?
Hubo una campaña que sistemáticamente se venía haciendo en contra de los cultivos y su industrialización, alentados por las empresas oligopólicas que manejaban el inmenso negocio del azúcar. Así, en 1935, este establecimiento fue desmantelado, las máquinas se vendieron al ingenio tucumano La Azucarera del Norte y nunca más se habló de la remolacha azucarera. Patricia, ¿nos podés presentar el jurado? Todavía falta uno de los jurados que avisó que llegaba un poquito más tarde, pero ¿quiénes nos acompañan ahora? Ya están presentes Carlos Fernández, coach y psicólogo. También se encuentra con nosotros Facundo Caselles, informático, y Pierluigi Pierrantozzi, que es ingeniero agrónomo. Ya está por llegar Laura Tamarí. La médica psiquiatra Laura Tamarí. Cumplen años hoy. Hernán Rodríguez, la licenciada en Psicología Silvia Pugliese, el licenciado en Comunicación Social Omar Cerezo, la profesora de Física Estela Pastor, Luis Enrique Risotti, Andrea Ibarra, la licenciada en Comunicación Social Silvia Marcet, el abogado Oscar Cuadros, Silvia Dompe, Carla Vicenzotti, Ezequiel Miranda, el arquitecto Martín Fredes Campillay, Fabiola Sánchez, la profesora de tenis Natacha Marcucci y María Cecilia Vázquez. Patricia. Vamos a recordar que días atrás, el 16 de septiembre, comenzó una actualización por parte de la Secretaría de Seguridad en 100 efectivos de la policía. Hoy nos decían que han detectado algunas de las falencias que van a tener que intensificar en esta formación, en esta actualización, porque algunos de los efectivos jamás tuvieron práctica de tiro. ¿Te imaginas? Tienen una pistola. Entonces, van a tener que intensificar el tiro. Como así también hay gente que descubrieron que no puede redactar un acta de infracción porque tiene problemas con la lengua y la escritura y los verbos. Así que también van a tener que reforzar esto. Esta capacitación o esta actualización termina el 20 de diciembre y por disposición, al ver estas falencias, han decidido extenderla y comenzar primero estos 100 agentes y una segunda etapa donde van a ir 100 más. ¿Por qué? Porque algunos se han recibido, por ejemplo, hoy, además de tener psicología y otras materias que hacen cuando tienen que tener una intervención, van a tener que aprender todos a manejar las pistolas Taser, las itacas, que tienen otro mecanismo, y otras armas que son más modernas. Patricia, presentamos de nuevo a las 3 personas que están integrando en estos momentos. Nuestros columnistas, Carlos Fernández, coach y psicólogo, también se encuentra con nosotros Facundo Caselles, informático, y Pierluigi Pierrantozzi, que es ingeniero agrónomo, y estamos esperando a la psiquiatra Laura Tamarí. Bueno, con Pierluigi vamos a empezar a hablar de plagas. Sí, es un periodo que empiezan varias plagas y asustan algunas. Estamos en la primavera, el calorcito, bueno, no el viento, pero el calorcito sí, como que despierta mucho bichito que ahí, bueno, vienen famélicos de un invierno pasado sin comer en muchos casos y bueno, ahí tenemos los plantines, la huerta o nuestro jardín, ¿no? Entonces, ahí vemos una y nos preocupa justamente, sobre todo en lugares sombríos, más húmedos, donde hay bastantes agua, y son la babosa, ¿no? Que salen justamente en este periodo, en primavera, y pueden en algunos casos crear daños importantes. Ahí tenemos justamente, salen sobre todo de noche, particularmente acá en San Juan, donde hay baja humedad, entonces la noche que hay un poquito más alta humedad, salen y realmente pueden hacer mucho daño, con lo cual no la vemos, pero normalmente dejan rastros viscosos ahí y también tienen una forma de comer bastante clara que nos dice, nos indica claramente que estamos bajo un ataque de babosa y caracoles, ¿no? Babosa y caracoles es planta, no árboles, digamos. A veces también en árboles pasa, sí, a veces logran subirse en lo cítrico y pueden hacer algún daño en los frutitos, comiéndose la cascarita en los frutitos recién más chiquititos, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, opta por echarle agua con vinagre o agua con sal. jabón, Sí, sal. sal. ¿Eso es efectivo o no? Y el vinagre poco.
La sal sí, pero estamos salinizando el suelo, tampoco es la panacea. Obviamente si la ve le tira sal, van a ver que cómo la van a matar, ¿no? Es así, porque son animales que tienen moluscos, en este caso, que tienen una alta capacidad de agua, alta retención, y por osmosis pierden esa agua y terminan muriendo. La misma ceniza que usan para el asado, digamos, es un deterrente y puede funcionar como barrera a nuestra plantita. Entonces, por ahí Más efectivo. Es mucho más efectivo. La tierra de diatomea, por ejemplo, que Porque le aparte provoca la que son babosa, algas fosilizadas. Sí. La hormiga, uno puede ver hormigas, las aplasta y no generar, pero las babosas como que da cosa más aplastar. Sí, da cosa más aplastarla, exactamente. Pero bueno, pueden ser un problema. Ahí muchos optan, por ejemplo, para meter, digamos, sustancia o, por ejemplo, cerveza o coles, hoja de coles o de ensalada, digamos, de lechuga, que le gusta mucho, entonces uno va a la noche con la linternita, la ve y la puede sacar. Es un método... ¿La cerveza qué? ¿Pero la cerveza la babosa la trae? Sí, las trae muchísimo y va por ahí. Obviamente, yo digo siempre, la cerveza por ahí le gusta... Problema es que llegue. Sí, a varios. Y entre Pues con la botella y no llegó nada. Claro, no dura nada y los costes de la cerveza inclusive es carito, La exactamente. segunda cerveza ya no le importa lo que haga la babosa. Claro. Las hormigas también producen daño. La hormiga también produce daño. En el caso de la babosa y de los caracoles, lo más efectivo es, por ejemplo, acá se vende el metaldehído, que es un producto, normalmente puede ser en grano. Yo aconsejo que sean grano parafinado para que no se vaya con la humedad en ambientes húmedos así, y lo comen y la babosa o el caracol tiende a morirse. Ahí también se puede fumigar, digamos, con esa misma sustancia. O hay producto muy efectivo igual. Acá no se vende tanto en Argentina como el sulfato ferroso o el fosfato férrico, que son para agricultura orgánica y son de igual efectivo que el metaldehído. Así que aconsejo que lo busquen, que lo pidan y ahí por ahí una agroquímica puede comprarlo. Hormiga negra, otro tema gigantesco, complicadas si los hay. Las hormigas hacen daño reales muy, muy importante. Ahí podemos ir con muy poco deterrente. Lo clásico, la hormiga tenemos que saber que no se come, digamos, la hoja. La toma, la lleva al nido y ahí son como pequeños agricultores, cultivan un hongo que es de lo cual se nutren. Entonces muchas veces es efectivo matar el hongo más que la hormiga, porque matando el hongo prácticamente la dejas en su alimento. Exactamente. Ahí vienen algunos productos químicos, digamos, de distinta clase. Lo normal es que haya polvo, líquido y sebo. Muy bien funcionan los cebos, cuando sobre todo no encontramos donde está, vemos el caminito, vemos los daños, pero no vemos el hormiguero. Entonces ahí lo que podemos hacer es en el caminito dejar ese cebo, que tiene una sustancia atraente, normalmente son proteínas, a la hormiga le gusta, se lo llevan al nido y mueren. Un consejo cuando ponen cebo, no lo pongan en el hormiguero, en la boca del hormiguero, porque si no lo rechazan. Siempre a unos 40, 50 centímetros o en el caminito van a ver que después de un poco las hormigas empiezan a llevárselo y son muy efectivos. Hay un tema que es complejo. Los que tienen frutales después luchan contra los piquetes que tienen. Sí. ¿Cuándo hay que fumigar? ¿Cuándo es bueno, eso de los frutales es la mosca, me imagino, a la cual te referí. Sí. Esa no la vemos ahora, entonces la gente piensa que ahora no hay que fumigar o no hay que tratar o no hay que poner trampa. La mosca es complejo el tema, pero en estas épocas, cuando empiezan los primeros frutitos, es cuando más efectivo pueden ser nuestro accionar. Es ahí donde tenemos que actuar con control. Normalmente se usan algunos piretroides y funcionan bastante bien cada 15 días, empezando de la caída de los pétalos para evitar, porque si no
digamos, haciendo daño también a nuestros polinizadores y no es lo que queremos. ¿Y hasta qué fecha se puede fumigar? Y bueno, hasta qué fecha, ahí depende del producto, obviamente, la fecha. Yo lo que aconsejo siempre es monitorear. El monitoreo es fundamental. Así podemos usar trampitas, son trampitas muy fáciles de hacer, con botella plástica. Muchas veces se ve, lo que me pasa a mí es que muchas veces la gente no cambia el líquido. El líquido está con vinagre, normalmente es agua. 3/4 de vinagre, 1/4 de agua, tienen que hacer unos agujeritos. Y en esta época, cada 15 días hay que cambiarlo e ir monitoreando los adultos que son atraídos y ver cuánto hay. Cuando hay un número elevado, ahí es el momento de tener la antena puesta en ¿Vinagre el cualquiera control. o vinagre de alcohol? Vinagre, normalmente el de manzana, El que más los atrae. el que mejor, el del alcohol no. Yo aconsejo el vinagre de manzana o también funciona el de uva, digamos, de vino. Una cosa, Sí. cuando están las moreras apestadas, si tenés un frutal cerca, ¿esa peste de la mora se pasa al frutal o no? Depende de la peste, depende de la peste. Hay cada peste que es con, digamos, depende del tipo de peste. En algunos casos sí, en algunos casos no son compatibles, no van. Ahí vemos en la foto un pulgones que son muy típicos de esta época, los rosales sobre todo se ven mucho. Y actúan muchas veces protegidos también por las hormigas. Las hormigas se nutren estos son insectos chupadores, pican y se nutren de la sustancia azucarina, tienen unos sifones, largan como una azucarita y la hormiga como fueran vaquitas la van tomando, inclusive la abeja, y la protegen de alguna forma de insectos depredadores. La vaquita de Sant Antonio, por ejemplo, se la comen. Ahí hay un montón de productos, hay un montón de productos orgánicos también, de contacto, como son los aceites naturales, el aceite de neem, quizás es el más famoso, y se pueden Hay también muchas opciones. aplicar. Perfecto. Pasemos entonces a Facundo. Facundo, hay unos lentes que están llamando bastante la atención. Y uno no sabe dónde va a terminar esto. ¿Por qué no nos contás un poco? De hecho, ya los vimos en acción hace unos meses. Exámenes. En esto del examen de los médicos. El ecuatoriano que Exactamente. vendía la residencia. Sí, estos lentes son los lentes Smart de Ray-Ban, que tienen incorporada la inteligencia artificial de Meta. Entonces te permiten grabar como un POV, en primera persona de lo que vos estás viendo, y graban videos de hasta 3 minutos. Ahora ya estoy un poquito más interiorizado en cómo funcionan. Entonces, al grabarte 3 minutos, tenés que empezar a hacer clips y clips y clips. Por ejemplo, para hacer lo que hizo este médico, ¿no? Pero tiene muchos casos prácticos muy, muy buenos, donde vos podés... estuve viendo reviews de gente que los tiene y ya lleva 3 meses con los lentes puestos. Dice que primero se sienten muy livianos, o sea que por más que tenga toda esta tecnología no se sienten lentes muy pesados, ni muy toscos, ni muy grandes. Simplemente los marca como que son algo útil para ser usado día a día. A su vez también tienen un apartado táctil en el lateral, entonces se puede subir y bajar el volumen, tiene un pequeño trackpad al costado. Y a su vez tienen también parlante y micrófono, entonces podés tener manos libres, podés podés escuchar a tu interlocutor y tu interlocutor te puede escuchar a vos. Entonces también tiene cancelación de ruido con una inteligencia artificial. Vas por la calle normalmente hablando con el tráfico, con bocinazos de fondo y te lo filtra. Los he podido probar, unos lentes similares que solamente tienen el audio y la cancelación de sonido y son Bluetooth y funcionan bárbaro. Porque en la misma patilla del lente toca un huesito que tenés acá atrás y hace que vos escuches a través de una vibración. Realmente no tienen un parlante directo, si bien se escucha, terminás escuchando por adentro. Es bastante extraño, es como tener auriculares puestos pero sin tenerlos. ¿Esto es siempre con alguien que te está hablando de otro lado o podés tener conectado con la computadora y la computadora te va dando datos? Claro, le puedes decir hey Meta y le haces preguntas, por ahora está en inglés, únicamente la IA de Meta. ¿Va a servir para traducir en forma instantánea? A ver, esto, si nos ponemos a ver los límites de la tecnología, acá simplemente va a depender de hasta dónde lo quieran desarrollar en cuanto al código, porque tiene una interfaz que permitiría hacer traducción inmediata, instantánea, en tiempo real. Entonces,
no veo que sea un inconveniente hacer traducciones en tiempo real, como ya, por ejemplo, pasa con Google Lens, con la aplicación. Hay aplicaciones donde ya te hacen traducción en tiempo real, pero requieren del teléfono. Ahora, Facundo, ¿cuánto tiempo tarda por lo general en llegar eso a ser masivo? Sobre todo acá en San Juan, que estamos lejos de los servidores, esa es la parte que más cuesta acá en San Juan. Porque no sé si alguna vez has podido probar algún parlantito estos inteligentes, tipo Google Home o Alexa o un Apple, por ejemplo. La respuesta, el tiempo de respuesta que tienen para contestarte con un dato suele ser más elevado que el que te gustaría. Entonces le decís, no sé, decime si esta noche hay viento. Claramente hay viento, ¿no? Pero se demora 3, 4, 5 segundos en contestarte. Por ahí ese delay es lo que lo hace impráctico. Vos en una conversación no podés estar 10 segundos callado esperando a que te conteste. Entonces se genera un delay y por ahí la conversación termina siendo poco natural. Pero en los lugares donde sí están cerca de los servidores, o por ejemplo Estados Unidos, incluso Europa, Brasil, ¿por qué no? Yo creo que la respuesta puede ser inmediata. De hecho, hay ahora pruebas donde se está realizando traducciones en simultáneo bidireccional de 2 teléfonos, uno conectado a la red y otro conectado a la red por internet, donde las latencias no superan los 20-30 milisegundos. Entonces, estamos hablando de una respuesta totalmente inmediata. Por ahí, lo que tiene la traducción es que tiene que esperar a que vos termines la frase para poder saber qué quisiste decir, porque por ahí en inglés o en español se cambian de lugar algunas cosas, entonces requiere más tiempo. Perfecto. Vamos en un corte. En el próximo bloque hay temas interesantes. Vamos a hablar con Carlos Fernández, ya está con nosotros Laura Tamarit. Ya volvemos. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy. El 26 de septiembre de 1182 nace San Francisco de Asís, religioso italiano fundador de la Orden Franciscana. En 1758 nace en Buenos Aires Cosme Mariano Argerich. Fue uno de los fundadores del Instituto Médico Militar. En 1835 fallece en Buenos Aires Saturnino Lorenzo Sarasa, guerrero de la Independencia, teniente coronel del Ejército y primer teniente gobernador de San Juan. En 1945 nace en San Salvador de Bahía la cantante Gal Costa, gran referente de la música popular de Brasil. En 1955, en un día difícil de precisar, se inaugura Soda Dana. La familia Dana, oriunda de Sicilia, Italia, es pionera de la soda en botella en San Juan. En 1969 se lanza en el Reino Unido el álbum Abbey Road, el último disco de estudio de los Beatles. La tapa del álbum inmortalizó a los 4 de Liverpool cruzando una senda peatonal en la calle Abbey a las afueras de Londres. Esto es todo. Adelante, estudio. Bueno, con Carlos Fernández vamos a hablar de relaciones tóxicas, pero no estamos hablando de pareja, sino de familia. Muchas veces es en la propia familia en donde hay gente que se lleva bastante mal. Estamos hablando de padre, hijo, hermanos, cuñados, eso es más común. ¿Qué es lo que nos puede decir, Carlos? Buenas noches. Lo primero, uno tiene como un cierto mandato en el que cree que la sangre te permite ciertas cosas que no están permitidas dentro de una relación. No por ser mi padre tiene derecho a maltratarme una persona, no por ser mi madre tengo yo la obligación de haber nacido para cuidarla, no por ser mi hermano tiene que por qué tener una relación conmigo enferma, donde haya celos, donde haya envidia. Es decir, vivimos en un mundo donde muchas veces ese mandato nos ha hecho creer que la sangre te puede permitir todo, y no es así. Es decir, una persona tiene que tener la suficiente... Tampoco es bueno que uno se desligue totalmente. ¿Cómo, perdón? Tampoco es bueno que uno se desligue totalmente. No, acá hablamos de la dignidad y del respeto. O sea, uno se tiene que despegar de todo aquello que es tóxico y enfermo. Tengas el apellido o no lo tengas, tenga la sangre o no la tenga, porque uno no puede permitir ciertas vulneraciones de lo que es la idiosincrasia de uno mismo. El amor no te lo da la familia. Eso es un error. Hay padres que permiten que sus hijos sean violados. Hay hermanos que traicionan y venden a su hermano para de alguna manera obtener un beneficio económico. Hay madres que maltratan a sus hijas solo y exclusivamente para que las cuiden. Entonces, hay situaciones que no te lo permite la sangre. Entonces, uno tiene que poner distancia, aunque sea familia, aunque sea cercano, porque es por salud, tanto física como mental. Dentro de eso, lo difícil muchas veces es darse cuenta que uno está en esa situación. ¿Cuáles son las cuestiones que se Juan pueden Carlos, hacer? uno tiene muchas veces culpa por esos mandatos.
Es decir, uno siente como que tiene la obligación de hacer las cosas. Y ahí es donde uno tiene que saber desligarse de esa situación. Uno tiene que saber poner límites, uno tiene que saber poner distancia cuando las cosas no son sanas. Hay familias que pasan navidades horribles todos los años porque tienen en la cabeza el mandato de que nos tenemos que juntar en Navidad. Y la Navidad provoca situaciones de tensión. Uno tiene en la cabeza que tras el fallecimiento de los padres la herencia va a ser coherente y de respeto entre todos, y nos encontramos en infinidad de casos donde se pierde la relación, pero no por la herencia, sino porque ya había una crisis anterior dentro de las relaciones. Uno tiene en mente de que si mi papá se enferma, tengo que cuidarlo, cuando mi papá ha sido un déspota, una persona maltratadora, una persona que realmente conmigo no ha tenido esa sensación de padre e hijo, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué? Yo puedo cuidarlo porque siento que lo haría a lo mejor con cualquier otra persona. Es un acto de solidaridad, pero no de amor. O sea, la paternidad... Hay mucha manipulación a veces. Por eso te digo, la paternidad te puede traspasar o no en la vida. Hay padres que no aman, o hijos que no aman. Entonces, uno tiene que saber y ser coherente con sus emociones y con sus sentimientos. Lo que pasa es que muchas veces los tapamos, lo negamos y decimos que esto es lo que hay y vamos para adelante, porque es lo que ha habido siempre. Y no es así. O sea, hay muchísimas personas enfermas físicamente porque las emociones lo enfermaron en situaciones donde el amor tendría que haber existido, que es la familia, y no existió. A partir de ahí, ¿cómo uno pasa la mirada del otro? Porque debe ser mucho peor la mirada del otro que poder solucionar el tema. Cuando hablamos de la mirada del otro, por ejemplo, en una familia, si yo tomo la decisión de tomar distancia de mi familia, ¿cómo me ven mis hermanos, por ejemplo? ¿Hermanos o la sociedad? Y bueno, uno si tiene que vivir de lo que la sociedad o los otros opinan, vamos mal. Uno tiene que ser coherente con uno mismo, el tener la confianza suficiente en sí mismo de que uno toma las decisiones en base a lo que uno padece. La gente no sabe muchas veces lo que ocurre dentro de un entorno familiar, en un entorno padre-hijo. Uno ve lo que ve, que es el escenario, pero detrás del telón está la función. Y en esa función muchas veces, como digo, hay situaciones verdaderamente desbordantes. Vivimos en época de Instagram. Sí. Donde somos todos felices, todo perfecto y todo está muy bien. Y hay a veces que apenas se termina de sacar la foto, es otra realidad. Mirá, Juanca, yo tengo situaciones donde en el consultorio posiblemente esta noche haya tenido una sesión donde haya vivido sensaciones verdaderamente disruptivas y violentas, y al día siguiente yo veo un posteo donde todo es paz y amor, y yo sé perfectamente como profesional que no es real, es decir, es imposible que en el lapso de 8 horas se haya podido sanar una situación tan crítica como la que vivimos en el consultorio. Pero como tú bien dices, hoy vivimos de cara a la sociedad, al qué dirán en muchas ocasiones, y eso nos trae muchísimos problemas de todo tipo. Y a su vez el que quizás tiene una vida no tan compleja, pero ve que los otros son tan felices, le termina afectando. Bueno, desgraciadamente las redes sociales... No toma dimensión que quizás eso es una foto y no la realidad. Claro, muchas veces uno confunde en una distorsión de lo que es la realidad de la vida. No todo el que es feliz vende su felicidad, ni todo el que está estable emocionalmente vende la estabilidad emocional. Yo no sé si uno es consciente de que muchísimas veces en el consultorio, te diría que más del 70% de las personas que vienen al consultorio no tienen un desequilibrio emocional, se lo provocan personas que nunca vienen al consultorio. Es decir, el que verdaderamente tiene el problema difícilmente o en un número muy bajo acude a querer resolver su problema. Son afectados de esas situaciones que provocan personas que tienen de alguna manera una situación que no quieren resolver en su vida. La doctora Tamarí está asintiendo en gran parte. Totalmente. La doctora quizás padece lo mismo que yo desde la psiquiatría. Sí, es que totalmente. Muchas personas llegan como víctimas con síntomas y el victimario nunca va a llegar. Pero bueno, digamos, hay gente en la que no vale la pena verdaderamente gastar tiempo terapéutico, ni ponerle el cuerpo, porque nosotros no solamente ponemos la oreja, ¿sí? Muchas veces ponemos la oreja, el cerebro y el cuerpo en atender personas que que padecen. ¿Sí? Hay situaciones en donde dos personas en sí tienen mucho de tóxico, pero separados no. El problema son esos juntos. A ver, creo que hay que ahí ver la Pueden después tener relaciones sanas, pero entre ellos no. Es que funcionan en lo que se llama codependencia, ¿sí? Digamos,
que son virtudes o defectos de cada uno, digamos, y con algunas personas nos pasa y no con todas, ¿sí? Y uno puede sanar ese tipo de vínculos en otros vínculos, ¿sí? Y reconciliarse también con la historia, que también nos pasa con los padres y nos pasa con los abuelos y con los hermanos. A medida que uno crece o envejece, ¿sí? Uno va sanando esos conflictos y esa foto que queda después se termina transformando en una película donde pasamos de una cuestión muy violenta a algo como mucho más llevadero a lo largo de la historia y que tiene que pasar de generación en generación, ¿sí? Porque también tiene que ver con eso, con que las generaciones que nos siguen aprendan. Yo creo que ahí es importante que yo traigo mi mochila de mi vida. Sí. Si me junto con una persona que trae otra mochila, juntamos dos mochilas que a veces es muy pesada y se potencia. Ocurre en muchísimas ocasiones que en una relación enferma, cuando las personas logran separarse e inician vidas con otras personas, traen ese barro emocional y en ocasiones contamina a la persona que está sana. Pero si se produce una buena terapia, esta persona que traía todo ese barro emocional puede filtrar en esa relación y hacer una relación sana. Y con el tiempo, ahí yo coincido totalmente con la doctora, uno tiene la obligación de sanar las heridas. Es decir, la biodecodificación hoy te da esas herramientas posibles para poder sanar lo que son mochilas emocionales que uno también trae, de mis abuelos, de mis antepasados, donde yo tengo la obligación de cortarla y de trascender esa situación en el dolor que a mí me produjo, no se lo debo de trasladar ni heredar a mis hijos. Porque se hereda todo, desde el color de ojo hasta situaciones no resueltas emocionalmente. Esto es una realidad, o sea, no es un verso o es algo que te cuentan en una historia, ¿no? No, es real. Yo si no resuelvo ciertas situaciones mías, desgraciadamente las traspaso a mis hijos en mis prejuicios, en mis decisiones y en cosas que realmente a ellas lo van a afectar. Si eso no lo mejoras, digamos, desde las emociones, ¿físicamente te termina afectando también? Siempre que hay un problema emocional no resuelto, existe una enfermedad física que a ti te desestabiliza en tu vida. Y eso está científicamente comprobado. Hoy físicamente cualquier padecimiento, si escarba para detrás, hacia atrás, uno empieza a ver dónde está el conflicto no resuelto. O un síntoma, no necesariamente una enfermedad, sino un síntoma. Que mucha gente, viste, en mayor les dicen eso y a veces no lo aceptan y tampoco, o sea, lo resuelven. Vamos a un nuevo corte, ya volvemos. Bueno, esta semana se está hablando casi en cadena nacional y en algunos canales durante todo el día sobre un triple crimen y se está enfocando desde diferentes puntos de vista. Pero con la doctora Tamarí queríamos hablar porque bastantes programas y muchos lo están enfocando hasta ver por qué le pasó a eso a esas chicas. Casi como que ellas eligieron ser víctimas. ¿Cómo lo ves, Laura? Creo que, digamos, esas chicas fueron víctimas mucho tiempo antes de fallecer como fallecieron, ¿sí? Prefiero ni siquiera decirlo, porque me parece que es darle prensa a gente que no se la merece y darle notoriedad. Creo que esas chicas deben haber tenido muchísimas carencias para tener una chica de 15 años prostituyéndose en la calle. Digamos, las carencias eran la regla. Y sí se las ataca, porque históricamente se las ha atacado a las mujeres que, digamos, víctimas de violación, que porque se pusieron tal o cual ropa, porque salieron solas, víctimas de femicidio de la misma manera. Entonces sí creo que esta vez no es la excepción. Se las está revictimizando una vez fallecidas, ¿sí? Y se está tratando de buscar casi que un motivo para que justifique que esto haya ocurrido. Lo que uno ve es que lo que no hay un real debate es por qué chicas no de 15, cuando tenía 13, 12, 11 años, no hubo nadie que las contuviera. Es decir, ya estaba relacionada con gente con droga, ya estaba relacionada con gente con la prostitución, ya estaba relacionada con gente que las usaba como mercancía, ¿sí? Porque también tenían su sistema de cafizo, de protección, de policía que quizás hacían negocio, de otra gente que quizás hacía negocio, pero el foco pasa más como que si... Por la mujer. Es más fácil para la sociedad de que el problema sea de estas tres chicas. Exactamente, creo que es más fácil decir que el problema es la mujer que eligió hacer eso.
Y la mujer no elige hacer eso, digamos, la mujer es llevada a hacer eso. La mayoría de las veces, hoy leía en algún artículo, que la mayoría de las veces hay un hombre que las regentea, ¿sí? Y no de la manera romántica que lo podíamos ver en el 89 en Mujer Bonita, ¿sí? Digamos, con extrema violencia, donde hay consumo de sustancias en todos los casos, donde hay violencia de todo tipo, donde se las obliga a ejercer no solamente la prostitución, sino algunas prácticas que son, digamos, que van mucho más allá de lo sexual. Entonces, creo que tiene que ver con, ¿no? Hay un ministro de Justicia que dijo que el femicidio no era una figura legal y que era un homicidio simple o un homicidio agravado por otras cuestiones. Yo sí creo que el femicidio, me parece que ese es el tema, ¿no? La violencia contra la mujer, la discriminación contra la mujer, que sigue siendo, y las posibilidades de que, no, digamos, la imposibilidad que tienen muchas mujeres a muy temprana edad de adquirir los derechos que en otras ocasiones pueden adquirir. No es lo mismo nacer en Chaco que nacer en San Juan, que nacer en Buenos Aires en una zona acomodada, que nacer en Buenos Aires en la 1114 o en Florencio Varela, ¿sí? Y mucho menos en La Matanza, en Ciudad Evita, donde estas chicas vivían. Es una molestia para la sociedad, pero creo que lo tenemos que pensar. Hay un dato que han dado: en lo que va del año son 15 los femicidios que han ocurrido relacionados con temas que tienen que ver en narcotráfico. Con lo cual, estos son los que han tomado notoriedad, porque son 3 chicas que están juntas, porque hubo un abuelo que desde el principio estaba pidiendo que actuara la justicia, hubo policías que no le quisieron tomar la denuncia, porque dijeron que no tenía 12 años cuando no es un problema, cuando le pidieron que todavía pasara más tiempo para ir a buscarla. Es decir, falló muchísimo del sistema, pero ya van 15 en este año. Es un número enorme, ¿sí? Yo no sé con quién hablaba hoy o ayer que le decía, tienen la edad de mis hijas. No, sí, si uno se pone 15 y 20 años es la edad que tienen mis hijas. No, a mí me desaparece mi hija y no me contesta 1 hora y media y yo me vuelvo loca. Imagínate si vos sabés que tu hija está en un lugar tan peligroso como donde vivían estas chicas. ¿Sí? Creo que ellas hayan ejercido la prostitución no quita que haya tenido una familia amorosa, como decía recién Carlos, que las cuidara o que intentara cuidarlas y que intentara quitarlas de ese lugar. Pero la oferta era económica, para poder darle cosas que no tenían, tal vez, otras carencias que tenían y suplirlas. Entonces sí creo que es necesario entender que hay que enfocar por donde verdaderamente tenemos que ir, que es por la violencia, ¿sí? La violencia en todas sus formas, o las violencias si queremos, ¿sí? Estas chicas son víctimas históricas. Hay un sistema de educación que seguramente las perdió temprano, hay un sistema de salud que seguramente no las pudo abordar. Si ejercían la prostitución se cuidaban, tenían enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Podían tener acceso a algún sistema de salud mental o no. Hay un montón de cosas que uno puede ver, ¿sí? No solamente es la justicia hoy, tarde, o seguridad, como hablábamos fuera de cámara, a través de las contravenciones por las denuncias que ejercían los vecinos porque las veían. Que ahí te choca, porque hubo una entrevista que le hicieron a la chica que tenía 15 años, que había dicho que tenía 20. Pero era casi jocosa, en donde el cronista que estaba ahí se terminaba yendo en el auto con ellas y haciendo chistes como que se iba de fiesta con ellas. Es decir, también hay una forma de tratar el tema que es parte del problema. Ningunear el tema. ¿Sí? Y justo en esta semana, además, donde aparecen estas propagandas de estaciones de servicio que meten a chicas adentro de una bolsa y las mandan lejos de su hogar. O sea, digo, el machismo, perdón que lo diga, pero creo que el machismo se está yendo de, ¿sí? de boca o de mambo, si se quiere, y está ejerciendo mucha violencia. Violencia visual o audiovisual en estas propagandas, que un reportero gráfico, un cronista o lo que sea, se suba con una chica de 15 años, o que aunque diga que tenga 20, ¿sí? y haga chistes, me parece que es violento también. ¿Sí? Al menos no entendió el problema. No entendieron el problema, no lo vieron. Y el otro tema también que tiene que ver con los asesinos, ahí tenían un chat de 50 personas,
viendo lo que estaba pasando. Es decir, acá había gente que puede hacer estas barbaridades, pero una comunidad también grande, que también todos están inmersos en esto. Sí, creo que un error común es intentar entender a esta gente. No podés entender. No podés ponerte en la cabeza de alguien que es capaz de matar, ¿sí? O de violar, o incluso de robar, ¿sí? Sí existe, yo me enteré hace poco que existe la figura de hurto famélico, que es, digamos, cuando el hambre justifica el robo de comida, que exime de culpa a la persona que roba, pero después el resto, digamos, cometer un delito, cuando uno conoce la norma, no hay manera de justificarlo lógicamente desde la cabeza de uno. Y se intenta, todo el tiempo se intenta pensar, che, ¿qué tienen en la cabeza estos tipos que arman un grupo y transmiten en vivo para 50 personas un triple asesinato? ¿Sí? No hay manera de entenderlo. ¿Sí? Los que transmiten y los 50 que estaban siendo observadores. Son de lo mismo, son de la misma calaña. ¿Sí? Son de la misma calaña, no hay otra. Digamos, si vos participás de eso y no denunciás, sos cómplice. Hemos visto hace poco una mamá que le pegaba al nene en la calle y le pega una paliza espantosa, y le pega, ¿no? Sí, acá en San Juan en Chimbas. La mujer embarazada le está pegando. Esa persona que filma, si no denuncia, es cómplice. ¿Sí? Digamos, uno es cómplice de la violencia. Si vos te quedás callado, filmás, sos cómplice. ¿Sí? Si vos mirás el video, sos cómplice. Pero yo creo que los que veían el video, yo creo que es una advertencia que también le hacen, porque seguramente serán parte de... Claro, está bien, eso hecho como advertencia, no hay problema. Está bien, como quiera, pero son cómplices. Totalmente, son parte del entramado. Pero si alguien lo puede ver al video... No, hay que tener estómago para ver eso, Es tremendo. Lo que pasa es que ellos, yo creo que intentás ponerte en el lugar, seguís intentando ponerte en el lugar. No tienen estómago, no hay nada. No sienten dolor, no sienten empatía, no sienten nada. ¿Sí? No hay nada ahí. Lo único que hay es goce a través del dolor que le generan al otro. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos al último corte. Cochería San José, Sociedad Anónima, desde 1939 al servicio de la comunidad, presenta. Y ahora, ¿quiénes fallecieron hoy en San Juan? Fallecieron Rita Cristina Orellano, Cruz Valentín Loyola, Romina Giselle Molina, Ramón Laudino Flores, Ricardo Alfredo Villalobos, Dora Esther Mercado, Marcelo Aníbal Sanz, Rubén Darío Ledo, Isidro Tapia. Falleció María del Carmen Rodríguez. Sus restos están siendo velados en sala velatoria de calle 9 de julio 953 Este y serán sepultados mañana 9 en el cementerio de Caucete. Falleció Dolores Martín Álvarez. Sus restos están siendo velados en sala velatoria de calle 9 de julio 953 Este y serán sepultados mañana 11 en el cementerio de Rawson. Falleció Ricardo Susino. Sus restos están siendo velados en sala velatoria de calle 9 de julio 953 Este y serán sepultados mañana 17 en el cementerio de la capital. Falleció Dionisia Silvia Castro. Sus restos están siendo velados en sala velatoria de avenida Mendoza 3661 Sur Rawson y serán sepultados mañana 9 en el cementerio Parque La Paz del Sur.